Vamos a aprender en este momento un tema muy importante, el cual introducimos con esta pregunta. ¿Qué componentes y características tienen los sistemas de medición? Este también es un tema bastante importante dentro de nuestra programación en didáctica de la matemática tercer semestre, PFC de la normal. Entonces, bienvenidos a este aprendizaje. Vamos a dividir esa pregunta en otras preguntas más sencillas. Hagámonos estas 4 preguntas iniciales. ¿Qué se mide? ¿Con qué se mide? ¿Cómo se mide? ¿Y cómo se expresa el resultado de una medida? Bien, a la pregunta ¿qué se mide? Vamos a decir que nosotros medimos la duración de las situaciones o los eventos o las características o propiedades de los objetos. En el primer caso estamos hablando del tiempo y en el otro caso estamos hablando de propiedades como la longitud, la masa, la temperatura, entre otros. Eso en general se llama magnitudes. Es decir, que lo que medimos se llaman magnitudes. El tiempo, la longitud, la masa, la temperatura, la velocidad son magnitudes. ¿Qué medimos? Magnitudes. Ahora, si nos preguntamos qué se mide, con qué se mide, entonces vamos a decir que hay una serie de aparatos, artefactos, sistemas, partes del cuerpo que utilizamos para medir. Entonces los vamos a clasificar en no convencionales o convencionales. No es convencional medir con las cuartas, con los pies, las brazadas, los pasos, porque pues no todas las personas tienen la misma medida en sus miembros. En cambio, sí es convencional aparatos como máquinas, aparatos, dispositivos, artefactos que utilizamos para medir porque vienen estandarizados. En general, a todo esto que utilizamos para medir los llamamos instrumentos de medida. Entonces, utilizamos un instrumental para medir de manera convencional y utilizamos partes de nuestro cuerpo para hacer medidas, llamémoslo, arbitrarias. Ahora, si nos preguntamos cómo se mide, entonces vamos a decir que utilizamos unos procedimientos que pueden corresponder a la medición directa o a la medición indirecta. ¿Cuándo medimos de manera directa? Cuando el instrumento de medida que utilizamos nos da inmediatamente el resultado. Por ejemplo, si deseo medir la masa corporal, pues nos paramos en una pesa y el instrumento nos dará la medida inmediatamente. Si queremos medir nuestra temperatura, ponemos bajo el brazo un instrumento que se llama el termómetro y en unos segundos nos dará la medida inmediata. Ahora, el método de medición indirecta es cuando se requiere hacer varios procedimientos o pasos para poder saber el resultado de una medición. Por ejemplo, queremos calcular el volumen de una caja. Ahí utilizamos medida indirecta porque tenemos que saber cuánto mide de largo, cuánto de ancho, cuánto de alto y luego multiplicar las 3 dimensiones para poder obtener el volumen. O sea que el volumen en la situación de una caja no se hace de manera directa. También podríamos pensar en medir la altura de un árbol o de una montaña. En esos casos utilizamos proporcionalidad y la medida de las sombras y corresponden a medición indirecta.
vamos a ilustrar un poquito lo que estoy diciendo. Vamos a suponer que queremos medir la altura de un árbol y no podemos subirnos a él y utilizar varias veces una cinta métrica. Entonces, vamos a suponer también que el sol está por acá. Por acá está el sol. Vamos a utilizar aquí una pluma. Por acá está el sol y está iluminando esta parte. Entonces vamos a utilizar la proporcionalidad. ¿En qué sentido? La sombra que proyecten los dos elementos nos servirá para hallar la medida del árbol. Entonces lo que hacemos es, le ponemos unos datos. La altura del árbol, esta es la que no conocemos. El joven que va a hacer la medida, sabemos que mide 160 centímetros o 1,6 metros. Él está proyectando una sombra en el piso de 30 centímetros y el árbol que queremos medir proyecta una sombra de 2 metros. Entonces planteamos acá una proporcionalidad que es la siguiente. Decimos la altura del árbol es a la altura del niño como la sombra del árbol es a la sombra del niño. Entonces ahí tenemos una igualdad. Ustedes saben que dos fracciones son equivalentes y al multiplicar las dos cosas da lo mismo. Entonces tendríamos que multiplicar a h por 0,3 y a 2 por 1,6. Nos va a quedar esta igualdad. 0,3 metros por h igual a 1,6 metros por 2 metros. Y si queremos despejar la h, entonces este 0,3 metros, que son los 30 centímetros, pasan a dividir. O sea que la altura del árbol será multiplicar 1,6 de la altura del niño por 3 metros de la sombra del árbol dividido entre la sombra del niño. El resultado es 10,7 metros. Entonces, como podemos ver, esta medición es indirecta porque tuvimos que hacer varios pasos para poder conocer el resultado. Bien, ahora vamos a preguntarnos cómo se expresa el resultado de una medida. El resultado de una medida tiene dos componentes, una cantidad y una unidad. La cantidad pues es un número, ese número puede ser, como acabamos de ver, un entero, un decimal, una fracción, y la unidad pues depende de la magnitud que estemos midiendo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de longitud, esta es una longitud 5 metros. 5 es la cantidad y metros es la unidad. 12 kilogramos, igual, 12 es la cantidad, kilogramos la unidad de masa. Este es un tiempo de 3 horas y esta es una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces, siempre vamos a necesitar o expresar medidas con una cantidad y una unidad. El 5, el 12, el 3, el 80 por sí solos no nos representan medidas, sino solamente cantidades. Aquí tengo una tabla que resume lo que acabo de decir. ¿Qué medimos? Magnitudes. La longitud, masa, tiempo, capacidad, temperatura, velocidad, entre otras, son magnitudes. ¿Con qué medimos longitudes? Con instrumentos, como la longitud, por ejemplo, con regla, calibrador, cinta métrica, distanciamiento, teodolito. Entonces son longitudes el largo, el ancho, el alto, la estatura, profundidad, grosor, distancia. Y estas son sus unidades, con centímetros, metros, kilogramos, decímetros, pulgadas, pies, milímetros. Ahora, si se trata de la masa, cantidad de materia, utilizamos balanzas romanas, básculas, grameras. Esta mide en gramos, cantidades muy pequeñas. Las unidades son gramo, kilogramo, libra, onza, arroba, tonelada. Si la magnitud es el tiempo, utilizamos el reloj, cronómetro,
calendario, unidades en segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos. Cuando se trata de líquido, estamos hablando de capacidad. Entonces, se mide en recipientes graduados como beaker, jeringa, probeta, botellas que tengan una graduación. Y la unidad es mililitros, litros, galones, botellas, barriles. La temperatura, ya sabemos que es con un termómetro. El termómetro puede estar en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. La velocidad ya es una magnitud derivada. Necesitamos distancia en metros, tiempo en segundos o kilómetros en metros y tiempo en horas. Hay instrumentos especializados como el velocímetro para medir velocidades. Hay más magnitudes, existen muchos más instrumentos y también existen otras unidades que ya se ven en la asignatura física. Bien, tenemos aquí una conclusión. Medir es comparar una situación, un evento o una característica de alguna cosa con un instrumento de medida. Lo que se mide se llama magnitud. Son magnitudes la longitud, masa, tiempo, temperatura. Son instrumentos de medida la cinta métrica, la balanza, el cronómetro, el termómetro, entre otros. Y como ejemplos de unidad tenemos el metro, que se escribe como la letra M minúscula, el kilogramo como kg minúscula, el segundo S minúscula, y los grados centígrados. Este cerito se acostumbra a ponerlo aquí arribita. Si al medir el instrumento de unidad nos da inmediatamente el resultado, estamos utilizando la medición directa. Si al medir tenemos que hacer varios procedimientos, operaciones, varios pasos, estamos utilizando la medición indirecta. Entonces, este es el tema del pensamiento numérico. Muchas gracias por su atención.